días, hermanos. Gracias a Dios que nos da el privilegio de estar delante de su presencia. Cuando venimos a la iglesia, cada uno de nosotros venimos con la intención de mirar a Cristo, de oír a Cristo. Todo el Nuevo Testamento está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, y son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Hoy vamos a tener una clase para comprender las Escrituras. La Biblia nos dice allá en Mateo, capítulo 7, si trae su Biblia, Jesús hablando el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 en adelante hasta el 7, Jesús explica el Sermón del Monte a sus discípulos y también a la multitud que estaba con él. Y en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, habla a la gente de una puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículo 13, habla de la puerta estrecha. Dice la Escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También Lucas, vaya a Lucas capítulo 13, lo dice de esta manera: la puerta estrecha. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 27. Lucas nos lo enseña de esta manera: la puerta estrecha. Lucas 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre, en esta hora de la mañana, en la cual usted nos ha traído con bien, sabemos y reconocemos que usted ha puesto en nuestro corazón el estar aquí. Le pedimos, le rogamos que nos ayude a entender su palabra. Por medio de su palabra nosotros podemos entender que nos muestra dos caminos en esta vida para caminar. Usted nos muestra un camino para ir al cielo y nos muestra un camino para ir a la condenación. Pero usted en su palabra nos enseña que quiere que todos estemos con usted. Así, por medio de su palabra, enséñenos y guíenos para que nosotros podamos comprender y entender esta Escritura. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos, y así nos ponemos en sus manos para que usted siga obrando en nuestras vidas. Perdone nuestras faltas y ayúdenos en nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. El tema de hoy es caminando por el camino angosto. Pero Jesús en sus enseñanzas nos enseña que caminar por el, por el camino angosto tiene varios requisitos.
Vamos a reflexionar en esta enseñanza, la cual Jesús enseña y nos invita a examinar también nuestras vidas al día de hoy. Cómo estamos caminando en nuestra vida espiritual. Jesús está enseñando el Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte expresa o enseña varias finalidades. Desde que Él lo empieza a enseñar, muestra a cada uno de sus discípulos y a cada uno de los que le seguía diferentes caminos. Pero llegamos al camino donde la puerta es estrecha. Este pasaje es uno de los más poderosos y desafiantes de las Escrituras. ¿Por qué le digo esto? Porque el caminar por la puerta estrecha trae ciertos requisitos, y el caminar por la puerta ancha no hay requisitos. Y los que quieren caminar por la puerta estrecha, pues tienen que hacer un compromiso con Cristo. Los que ya hemos hecho el compromiso con Cristo, debemos de caminar por la puerta estrecha. Pero todavía el día de hoy hay personas o hermanos que ya hicieron su compromiso, pero parece que caminan por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que ella es una guía, pero es una guía para llegar al cielo. Ahí en la foto nos muestra dos caminos. Si queremos llegar al cielo, tenemos que caminar por la puerta estrecha. Si queremos caminar al infierno, bueno, ahí no hay restricciones. Ahí es caminar por la puerta ancha. El primer punto es: ¿qué quiso decir el Señor con la puerta estrecha? Bueno, vamos a explorar por medio de la palabra lo que Jesús nos da a entender. La exclusividad del camino de la salvación es por la puerta estrecha. El Señor nos presenta la puerta estrecha como la entrada al reino de Dios. Los que hemos obedecido al Evangelio estamos caminando por la puerta estrecha. Todavía no llegamos al cielo, pero Dios nos da ciertos requisitos para seguir adelante. El acceso a la salvación y a la vida eterna es por medio del camino estrecho. Esta metáfora subraya que el camino hacia la salvación no es amplio ni fácil, sino restringido y exigente, porque Dios es un Dios exigente. Y si nosotros servimos a Dios, bueno, debemos de obedecerle en todo, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere llevarnos a donde Él está, pero está en nosotros en obedecer a Dios, en obedecer sus mandamientos y llegar hasta donde Él está. Está en nosotros si seguimos este camino o seguimos el otro. Aquí nuestro Señor Jesucristo, en sus escrituras, por ejemplo en Juan capítulo 10, versículo 9, nos dice que Él es la puerta. Dice que el que por Él entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, toda la escritura son enseñanzas de Cristo. Él nos enseña el camino para ir al cielo. Pero para ir al cielo, Él nos dice que Él es el único camino. Pero Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de Él. Él ya ascendió al cielo, está a la diestra de su Padre. Pero ahora, para que nosotros podamos llegar hasta allá, dice que debemos de seguir el camino. Y si Él en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, bueno, debemos de seguir ese camino, la puerta angosta. Nuestro Señor se representa como la única puerta. Es el único medio el cual podemos entrar en la vida eterna. Ya leíamos Lucas 13, donde dice que algún día se cerrará la puerta. Y aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, aquellos que no caminaron por la puerta angosta,
En aquel día dirán, Señor, pero pues aquí estuve en el servicio, pero nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador. No me perdí ningún día de los servicios, pero no aceptaste a Cristo como tu Salvador. Algún día se va a cerrar la puerta y en aquel día, pero yo no hice mal a nadie. Yo caminé bien en este mundo. Pero Marcos 16 nos dice, bueno, vamos a leer. Marcos, estamos en Mateo. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 16. Si alguien lo puede leer, lo puede leer. Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El versículo 15 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que hacemos el día de hoy. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo enseña la enseñanza de Cristo. Jesús les decía que vayan por todo el mundo. Y en el versículo 16 Jesús les dice, el que creyere y fuere bautizado, aquel que acepte a Jesucristo y se bautiza, ese es el que cree. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Pero, agrega, mas el que no creyere, dice, será condenado. Cada uno de nosotros, de los que ya estamos en Cristo, hemos creído en Cristo Jesús, nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados, para vivir una vida nueva en Cristo. Cristo, por medio de la palabra, nos va renovando, nos va quitando las impurezas. Cuando uno se bautiza, no es limpiado de la noche a la mañana. Cuando usted viene y escucha la palabra de Dios lo va a ir limpiando, lo va a ir purificando. Entonces, cuando usted y yo la aceptamos, bueno, la misma palabra nos va a ir cambiando. Pero el punto aquí que Cristo es la puerta. Y cuando Cristo regrese, se va a cerrar la puerta. Ya no va a haber oportunidad para entrar en el cielo. La puerta estrecha simboliza la necesidad de un compromiso total y de una fe genuina en Cristo. Por eso Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y luego dice, y muchos son los que entran por ella. El camino estrecho es un compromiso total con Cristo. Cristo ya nos muestra que Él es la puerta para llevarnos al cielo. Pero si usted no quiere un compromiso con Cristo, bueno, ahí está la puerta ancha. ¿Se acuerda? Bueno, por ejemplo, en nuestras familias o en la familia, hay veces que los hijos dicen, cuando llegan a los 18, 19 o 20 años, quieren independizarse. Es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. ¿Y qué usted le dice? Bueno, hijo, ahí está la puerta. Vaya y experimente allá en el mundo lo que yo le estoy diciendo para que ya no experimente. Nosotros como padres experimentamos, nos dieron la puerta abierta, salimos y experimentamos una vida que a veces no fue grata. ¿Y qué le dice a su hijo? Bueno, si usted quiere experimentar allá en el mundo, ándale, ahí está la puerta ancha para que usted se vaya. Ese es un ejemplo acerca de vivir una vida sin restricciones, porque en la casa hay restricciones, pero a veces el hijo no quiere las restricciones. Bueno, ahí está la puerta, bien ancha, y pasando esa puerta ya no hay restricciones para usted, pero si usted quiere regresar a la casa, va a tener que aceptar las restricciones. Bueno, así mismo Jesús dice, yo soy la puerta. Si usted quiere entrar al cielo, bueno, va a tener que caminar por la puerta angosta. Pero esa puerta angosta trae restricciones.
Y la misma palabra nos va a ir enseñando cuáles son las restricciones. La dificultad de entrar por la puerta estrecha. El Señor nos advierte que pocos son los que encuentran esta puerta. ¿Por qué pocos? Porque no quieren que se les diga por dónde deben de caminar. Porque no quieren que nadie les diga lo que deben de hacer. Por eso son pocos los que entran por esta puerta. Aquí no es que yo estoy imponiendo lo que usted debe de hacer. Aquí Cristo es el que está diciendo lo que uno tiene que debe de hacer para ir o para entrar por la puerta angosta. Nosotros solamente somos comunicadores de la palabra de Dios. Pero a veces dicen, de allá para acá, dicen, es que el predicador quiere que yo haga esto y yo haga lo otro y yo haga lo otro. Nosotros solamente comunicamos el mensaje. Si usted quiere ir al cielo, siga el camino estrecho. Si usted quiere ir al infierno, pues siga por el camino ancho. El mensaje es de Cristo. O quiere que Cristo venga y le hable, pues va a ser imposible. Por eso Cristo nos usa ir y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que enseñar el Evangelio para que usted pueda llegar al cielo. Porque Dios quiere que todos se salven. Primera de Pedro parece que es capítulo 3, donde habla que Dios no quiere que todos perezcan, sino que todos se salven. Pero dice, pero que primero vengan al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Cristo quiere llenarlos con el conocimiento de Él. Nosotros, antes de venir a Cristo, tenemos el conocimiento del mundo. No sabemos nada de Cristo, no sabemos nada de Dios, no sabemos cómo caminar con Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos cambia la mente y nos llena de su conocimiento. Entonces, sí, ahí entra el temor de Dios. Si alguien lo encontró, primera de Pedro, Segunda de Pedro 3. 9. Si lo quiere leer. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Pero está en mí, está en usted el decidir a dónde voy a ir después que muera. Porque todos vamos a morir. La Escritura nos enseña que todos vamos a morir. Pero cuando usted y yo estamos vivos, bueno, debemos de tomar la decisión a dónde vamos a ir cuando moramos. Si usted quiere ir al cielo, bueno, entre por la puerta estrecha. Aunque tiene condiciones, pero lo va a llevar a vivir una vida donde no habrá llanto, donde no habrá sol, donde no habrá fatiga, donde no habrá cansancio. Esa es la puerta estrecha. Y es para vida eterna, o sea, para vivir una eternidad allá en los cielos. Pero si usted quiere vivir una eternidad en el infierno, ahí va a ser diferente. Y no va a ser, muchos dicen, me muero y ya se acabó la vida. No, en el infierno o en el cielo sigue la vida. Y es una vida eterna para los dos grupos. Muchos dicen, ya voy a descansar. Al contrario, si vas al cielo, sí vas a descansar. Pero si vas por el camino ancho, no vas a descansar. Allá dice que procurarán la muerte y no la van a encontrar. Por eso el Evangelio se anuncia y se les advierte de que entren por la puerta estrecha. La salvación es limitada. Jesús dice, unos pocos son los que entran por ella. Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Bueno, Jesús en sus enseñanzas les dice también a sus discípulos y a los que oyen el Evangelio, porque
Cuando Jesús enseñaba, la multitud lo seguía y la multitud escuchaba sus enseñanzas. Hoy nos dice Jesús a nosotros: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Muchos procuran entrar siendo buenos, siendo dadivosos, ayudando a todo el mundo. Pero como lo menciona Cristo en Marcos 16, dice que todo aquel que fuera bautizado será salvo. O sea, nos da un requisito para poder entrar en esa puerta. Nosotros, para poder entrar en esa puerta, necesitamos tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es creer en algo que no vemos, así como le dice Hebreos 11:1. Nosotros no podemos ver a Cristo, no podemos ver a Dios, pero la fe nos hace llevar y entender que vive, que reina, que existe. ¿Por qué? Porque lo podemos leer en la Escritura. Fíjense, Primera de Timoteo nos enseña Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos está enseñando. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le enseña y le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Acuérdense que Dios escogió a ciertos hombres para que la escribieran. El Espíritu Santo los inspiró para que ellos escribieran lo que Dios quería que usted y yo supiéramos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar. Hoy nos está enseñando que hay dos puertas. Una puerta ancha y una puerta angosta. La puerta ancha lleva a la condenación y la puerta angosta lleva al cielo. Dice, es útil para enseñar, para redarguir. Para redarguir. Bueno, a veces la misma palabra redarguye en nosotros si andamos bien delante de Dios o andamos mal delante de Dios. Para corregir, corrige nuestra vida. Así como los salmos y los proverbios están llenos de palabras las cuales nos corrigen. Por eso la palabra de Dios corrige nuestra vida. Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere prepararnos para toda buena obra. Pero está en usted y en mí en aceptar lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dice. Por eso Lucas nos dice, regresando al versículo 13, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué debemos de esforzarnos a entrar por la puerta angosta? Porque hay otra puerta la cual no tiene quien le diga nada. Pero los que ya estamos dentro, debemos de esforzarnos por seguir el camino el cual Cristo nos ha enseñado. La palabra esforzado sugiere un esfuerzo intenso y un enfoque diligente en nuestra vida espiritual. Entrar por la puerta estrecha requiere determinación, pero también requiere humildad y obediencia. La humildad es someterme a una persona y obediencia es seguir lo que esa persona me está diciendo. Cristo ahora le está diciendo, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, bueno, cuando usted la acepta, usted está entrando por la puerta angosta. Ahora, una vez que ha sido bautizado, bueno,
usted hace una determinación de seguir a Cristo. Y acuérdese que seguir a Cristo cuesta. Porque va a dejar algunas cosas que no le agradan a Cristo. A nosotros nos agradan, pero a Cristo no le agradan. Entonces, la misma palabra nos va a ir enseñando qué es lo que voy a ir dejando. Ahora vamos a ver el contraste de la puerta ancha. La puerta ancha y el camino espacioso representan el camino de la menor resistencia, el camino que sigue la mayoría. Este es un camino que parece atractivo y fácil, pero el Señor nos advierte que su destino es la perdición. Mientras que la puerta estrecha demanda sacrificio y dedicación, la puerta ancha requiere poco más que conformidad. Pero es una conformidad con el mundo. Es un camino que puede parecer sencillo, pero como nuestro Señor nos está enseñando, nos lleva a la destrucción. La pregunta que debemos de hacernos, punto número 2, ¿por qué Dios hizo de la salvación un camino tan estrecho? A veces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué Dios quiere que camine por esa puerta estrecha? Bueno, es que la naturaleza de Dios es que es un Dios santo. Y si es un Dios santo, Él está apartado de todo, pues de toda la maldad, de todo pecado. Por eso caminar por esa puerta estrecha demanda vivir una vida de obediencia a Dios. Si la naturaleza de Dios es de un Dios santo, bueno, nosotros también debemos de ser como Él es. En el Antiguo Testamento, allá en Levíticos capítulo 19, versículo 2, Dios hablaba y le decía a Moisés, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya se mostraba como un Dios santo, apartado del mal. Bueno, así quiere que sean los hijos de Dios. Cuando usted es bautizado, viene a ser parte de la familia de Dios. Dios lo llama ahora como su hijo. Ahí en Mateo, parece que es Marcos capítulo 1, o Juan, es Juan 1. Mateo, Marcos, Lucas, en Juan 1, dice lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo. Sí, 1 del capítulo 10 a 13. Capítulo 1, Versículo 10 a 13. versículo 10 a 13. ¿Tiene lo que decir? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Mas todos los que le recibieron, cuando nosotros fuimos bautizados, nosotros recibimos a Cristo. El Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo viene a nosotros, ahí recibimos a Cristo. Y ahora dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Bueno, en Levítico 19, versículo 2, Dios declara a su pueblo que Él escogió cuando lo sacó de Egipto y lo declara que ellos iban a ser santos, o sea, apartados para Él. Santos quiere decir apartados para Él. Santos no es como lo describe el mundo, una persona íntegra, una persona que fue íntegra o que no tiene nada que se le vea de mal.
Santo significa en la palabra de Dios apartado. Y ahora Dios dice que somos santos para Él, debemos ser apartados para Él. Ya no practicar lo que practicábamos antes, sino practicar lo que Él nos está enseñando. En Levítico 19, versículo 2 dice: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Desde la antigüedad ya Dios le decía a su pueblo escogido que iban de ser apartados para Dios. Bueno, cuando nosotros nos bautizamos, venimos a ser como Dios, santos, apartados para Él, viviendo para Él. Antes de venir a Cristo, éramos esclavos de Satanás, porque vivimos en el pecado, haciendo las obras de Satanás. Pero una vez que nos cambiamos, una vez que aceptamos a Cristo, dejamos el pecado y empezamos a vivir una vida santa, apartada del pecado, y vivir para Dios. El camino de la salvación refleja la santidad de Dios. No es un camino que cualquiera puede tomar sin una transformación de vida. Una persona apartada para Dios, bueno, va a dar frutos. Jesús en sus enseñanzas, por eso le digo que el crecimiento lo va a ir dando Dios cuando usted lee la Escritura. Cuando nosotros leemos la Escritura, Dios nos va dando el crecimiento y va quitando las impurezas que quedan en nuestra pecaminosidad. Jesús dijo que por sus frutos lo conoceréis. Nosotros, como hijos de Dios, debemos también de dar fruto. O sea, nuestras actitudes se van a ir demostrando día con día. El camino de la salvación refleja santidad. No es un camino cualquiera, sino un camino de transformación. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Esto refleja el camino estrecho. Por eso muchos caminan por el camino ancho. ¿Por qué? Porque no quieren vivir una vida a la cual a Dios le agrada. No es para que me agrade a mí. Yo le puedo decir, usted puede vivir como le plazca. Pero Dios está diciendo, si tú eres mi hijo, ya no vas a vivir como te place, sino vas a vivir como yo te lo estoy ordenando en la Escritura. No soy yo el que mando, sino es Dios. Ahora, hay un costo para poder caminar por esa puerta estrecha. Lucas dijo allá en el capítulo 14, versículo 27 al 28. Lucas, capítulo 14. Para todo hay un costo. Si yo para tener una buena vida en este mundo, hay un costo. Voy a dejar mis amistades, voy a dejar muchas cosas para poder llegar a la cima. Pero si quiero vivir donde estoy, pues voy a vivir y hacer lo mismo. Pero para todo hay un costo. Para llegar al cielo también hay un costo. En Lucas capítulo 14, versículo 27 y 28, dice Jesús: el que no lleva su cruz y vive en pos de mí, y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. El que no vive conforme a la Escritura, a conforme yo lo estoy diciendo, dice Cristo, dice, no puede ser un hijo de Dios, no puede ser un discípulo, un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Dice el versículo 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcule los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y más adelante dice, no sea que no la pueda acabar y sea avergonzado. Eso quiere decir que cuando venga Cristo, no puede entrar en el cielo. Si usted, si quiere leer. Verso 33. Sí, si quiere leer. Ya al último de esta lectura dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay un costo para poder entrar por la puerta estrecha. Ciertas iglesias lo plantean bien fácil. Tú nomás crees en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo y vas a entrar en el cielo, y no es cierto. Ese es un evangelio barato. El evangelio
de Cristo cuesta. No es nomás creer. Cuando una persona cree, bueno, ahora viene lo bueno, viene la práctica. Santiago 1:22 dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, viene la práctica. Ahora uno empieza a practicar lo que Dios dice. No solamente vengamos a la iglesia a escuchar y ya nos vamos y empezamos a vivir otra vez la vida como si nada hubiera sucedido. No. Para poder ser un discípulo cuesta. Necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. No solamente oírla, sino ponerla en práctica. El camino de la salvación es un camino de sacrificio. Hay que sacrificar varias cosas. A mí me gustaba el baile y tuve que sacrificar el baile. Me gustaba la bebida, tuve que sacrificar la bebida. Pero no fue por mi propia fuerza, fue por la palabra. Mientras yo leo la Escritura, la palabra me va fortaleciendo. Pero si yo no leo la Escritura, no voy a poder dejar aquellos vicios que tenía antes. Muchos dicen, es que primero voy a dejar los vicios y todo y luego ya vengo a Cristo. Sin Cristo no vas a poder abandonar los vicios. Por eso cuando uno se bautiza recibe el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va a redarguir. Cuando tú estás a punto de hacer un pecado, el Espíritu Santo te dice, esto ya no lo debes de hacer. Pero si no tienes el Espíritu Santo, no vas a poder ponerle un stop a las cosas que te agradaban. ¿Vas a pecar? Sí, está bien, porque cuando uno es bautizado recientemente va a haber tropiezos a cada rato. Pero dice la Escritura que tenemos un abogado, o sea, que vayas a Cristo en oración y le pidas perdón, pero ya no vuelvas a hacer lo que hiciste en ese día. ¿Va a venir otro pecado diferente? Sí, pero son para que nosotros aprendamos a decirle no a ciertos pecados que tenemos. Pero sin Cristo, o sea, sin el don del Espíritu Santo, vamos a batallar. Vamos a batallar. Si yo quiero cambiar, sin Cristo no voy a poder cambiar. Yo tuve que aceptar a Cristo para que Él me cambiara, no para que yo cambiara. Cristo fue el que me cambió. El apóstol Pablo, él mismo da su testimonio, que él perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, los golpeaba. Pero cuando se le apareció Cristo, reconoció que él perseguía a Cristo. Después que él reconoció, dice que quedó ciego cuando se le apareció Cristo. Y después recobró la vista. Y después, orando él, Jesús le llevó un mensaje. O sea, Jesús sabía que él iba a ser un instrumento escogido por Dios. Y así cada uno que nosotros llegamos aquí a la iglesia, somos un instrumento escogido por Dios para ir y salvar las almas perdidas. El apóstol Pablo se le dijo lo que tenía que hacer. Ananías le dijo, es necesario que te levantes. Bueno, cuando le dijo que recobrara la vista, recobró la vista. Y el apóstol Pablo dijo, ¿ahora qué debo de hacer? Bueno, debes de bautizarte y aceptar a Cristo. Y se levantó y se bautizó y empezó a predicar de Cristo. Pero sin Cristo no podemos cambiar. Para poder caminar por esta puerta angosta es necesario tener a Cristo en nuestro corazón, aceptar a Cristo. Pero aceptar a Cristo no es fácil, hay un costo. Tenemos que llevar la cruz de Cristo, tenemos que caminar por donde Él caminó. Él nos deja una historia donde Él caminó y enseñó. Bueno, es lo que tenemos que hacer, seguir sus pasos. El concepto de la gracia cuesta, a pesar de que la gracia
es un don inmerecido. Es un regalo que Dios nos da. Pero ya caminar por el camino estrecho, bueno, debe de haber un cambio de vida. El propósito de la santificación, cuando uno viene, se bautiza, es santificado, es perdonado sus pecados. Pero para ya no vivir en mi propia justicia, sino en la justicia de Dios. Dios nos llama a un camino estrecho, porque su propósito no es simplemente salvarnos del pecado o limpiarnos del pecado. Su propósito es transformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La iglesia es Cristo, la cabeza es Cristo. Nosotros como iglesia nos regimos por la palabra de Dios, no por lo que yo pienso, no por lo que yo quiero, sino por lo que Dios dice. Tenemos una cabeza, la cual es Cristo, y Él nos ha dejado todas sus enseñanzas. Él siempre nos dice que los primeros cristianos crecían en la enseñanza de los apóstoles, pero siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Y es lo que hacemos al día de hoy, creciendo en la enseñanza de Cristo y en la enseñanza de los apóstoles. Pero hoy en día, si usted va a diferentes iglesias, bueno, las personas ponen sus propias reglas. Y la iglesia de Cristo se guía por la regla única que es la Biblia. ¿Qué quiere decir, por último, qué quiere decir el camino angosto en la Biblia? Bueno, que es un camino de obediencia a la palabra de Dios. Es un camino de sufrimiento y pruebas. Hay otras iglesias que le dicen, acepta a Cristo y todas tus preocupaciones se van a ir, y no es cierto. Las preocupaciones empiezan. Los primeros cristianos aceptaban a Cristo, por un tiempo estuvieron en paz, pero después vinieron las persecuciones. No diga o no deje que le enseñen que aceptar a Cristo va a ser todo un lecho de rosas. No, también va a traer espinas, porque tenemos un enemigo, a Satanás, que él nos va a poner tropiezo, más tropiezo, más tropiezo. Pero Cristo es el que nos guía en nuestro caminar. ¿Qué quiere decir el camino angosto en la Biblia? Bueno, que es un camino de obediencia a la palabra de Dios. Juan dijo en Juan 14:15, con palabras de Cristo, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Cristo y decimos que de veramente lo amamos, debemos de guardar su mandamiento. Guardar sus mandamientos es ser obediente a la palabra de Dios. Va a ser un camino de sufrimiento y de pruebas, pero Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo tenemos paz, supuestamente sí tenemos paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Caminar por el camino angosto a menudo significa enfrentar oposición, enfrentar las tentaciones y enfrentar los desafíos. Las pruebas son parte del crecimiento de nuestra fe para poder llegar hasta allá. Si no hubiéramos que enfrentar pruebas, pues la iglesia estaría ahí. Acepta a Cristo y vas a ser salvo y vas a entrar al cielo, y no es así. Está como aquel anuncio que sale en la televisión, para de sufrir. Y tienes que hacer estas cosas y ya vas a parar de sufrir, y no es cierto. El camino angosto es un camino a la vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, nadie. Tenemos que pasar por el bautismo. Jesús dijo,
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Qué significa caminar por el camino angosto? Bueno, el último aspecto que debemos considerar es que es vivir la práctica día a día. Caminar por el camino angosto es vivir la palabra día a día. Vivir en la verdad. Vivir en la verdad es hablar la verdad cada uno a su propio. Efesios 4, versículo 25. Vivir en el camino angosto es perseverar en la fe. Significa que cuando vengan pruebas y luchas y tentaciones, nuestra fe debe de estar firme. Hebreos 12, 1 y 2, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que nos debemos de despojar de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera con paciencia, pero poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor de nuestra fe. Debemos de amar a nuestro prójimo. Son varias condiciones en las cuales nosotros caminamos por el camino angosto. La aplicación. Estamos llamados a entrar por la puerta estrecha. Estamos llamados a caminar por el camino angosto, aunque va a ser un desafío, pero tiene su recompensa, que es la vida eterna. Por eso debemos de esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. En primer lugar, no es un camino fácil, pero es un camino en el cual Cristo va adelante. Acuérdense que Cristo dijo que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, o hasta el último día del fin del mundo. Cristo va caminando con nosotros hasta el último día de nuestra muerte. Y eso debemos de tenerlo siempre en claro. Pero debemos de asegurarnos por cuál camino vamos. Y luego debemos no de distraernos, porque el mundo usa mucho la distracción para ir por la puerta ancha. Pero el camino angosto no trae distracciones, sino que Cristo es la cabeza y a Él seguimos. Finalmente debemos de comprometernos a caminar diariamente en el camino angosto, viviendo en la verdad, perseverando en la fe, amando a Dios y amando al prójimo. En conclusión, la pregunta: ¿elegiremos la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, o escogeremos la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida? La decisión es de usted, la decisión es mía. La elección, usted y yo la vamos a tomar. El camino angosto es un camino de sacrificio y de obediencia, pero nos lleva a la vida eterna. Así que esta es solamente una clase, la cual Cristo enseñó en el Sermón del Monte, y la cual Cristo le enseña a sus discípulos, aquel que es un seguidor de Cristo, aquel que es un hijo de Dios, a que se esfuerce a entrar por la puerta estrecha. Si usted le está fallando a Dios, bueno, esfuércese. Si usted no está caminando correctamente en el camino estrecho, bueno, esfuércese a caminar por ese camino, porque lo lleva a la vida. Porque va a llegar el momento que se cerrará la puerta y va a decir: Señor, ábreme. Pues yo ya me bauticé, pero no fui obediente a sus mandamientos. O sea, esa puerta va a ser cerrada para aquellos que no caminaron en obediencia. Así que debemos de esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos a otros y después seguiremos con el plan. Dios le bendiga.